Bien, jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad vamos a avanzar en la materia lo que corresponde a las derivadas implícitas. Esta situación se da, como les comentaba, cuando tenemos una expresión matemática en la que no se ve una variable despejada. En este caso, generalmente la variable z, en la que en los anteriores problemas la teníamos despejada y entonces procedíamos a encontrar la derivada parcial de esa función respecto de x y la derivada parcial de esa función respecto de y. En esta oportunidad vamos a ver cómo podemos encontrar derivadas de expresiones en la que la variable z no se encuentre despejada o no se pueda despejar. Entonces, para ello, las dos derivadas fundamentales que vamos a calcular acá van a ser la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y. Estas derivadas implícitamente están formuladas a través de esta expresión. Por ejemplo, para calcular la derivada parcial de z respecto de x, eso va a ser igual a menos el cociente, en donde en este cociente el numerador va a ser la derivada de la función respecto de x sobre la derivada de esa expresión respecto de z. Si queremos calcular la derivada de z respecto de y, entonces igual tendremos un cociente con un signo negativo, tal como hacíamos en cálculo 1, ¿no es cierto? Esta es la fórmula que aplicamos en el cálculo de una sola variable y ahora lo estamos aplicando en el cálculo de múltiples variables. Entonces aquí vamos a calcular la derivada de la expresión respecto de y sobre la derivada de la expresión respecto de z. Cuando hablamos que vamos a calcular la derivada de la expresión respecto de x, significa de que la variable y la variable z van a ser constantes y solamente voy a derivar la protagonista, que en este caso es x. Lo mismo acá. Cuando derivemos la expresión respecto de y, van a ser como constantes la x y la z, y solamente vamos a derivar la protagonista, que es la variable y. Y lo mismo en esta parte de acá, cuando tengamos que derivar la expresión respecto de z, x y y son constantes y la protagonista a ser derivable es la variable z. Entonces, estas fórmulas ya son conocidas por ustedes desde cálculo 1, cuando en cálculo 1 se les enseñó dos métodos para calcular las derivadas implícitas. Una era utilizando la fórmula directa y la otra era colocando eh, la simbología de derivación cada vez que derivábamos una variable en específico. Ese método también se puede aplicar acá, pero tenemos estas fórmulas que nos ayudan a encontrar la misma situación. Entonces, para que esto quede más claro, vamos a empezar con la pregunta número 1. Y de esta expresión que ven acá, vamos a encontrar en primera instancia la derivada parcial de z respecto de x. Entonces, en primera instancia, lo que yo necesito para calcular esa derivada es derivar esta expresión respecto de x. Así que voy a colocar acá esta simbología y voy a decir lo siguiente. La derivada de esta expresión que tiene la variable x, y y z respecto de x va a ser igual. Aquí está. A lo siguiente. Derivada de z 0 porque no estamos derivando con respecto de z. Estamos derivando con respecto de x. Entonces, este primer término es 0. Derivada de este término respecto de x se lo puede hacer. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a hacer esto con calma. Este término lo voy a copiar acá y voy a subrayar con rojo las variables que van a ser constantes. O sea, la variable y la variable z son constantes, es decir, no se tocan, no se mueven. Hago de cuenta por un momento de que esas variables que están con rojo no están ahí.
Entonces voy a derivar solamente la protagonista, que es x. Así que la derivada de menos 3x al cuadrado sería menos 6x. Y entonces y y z al cuadrado se mantienen constantes. Ahí he calculado la derivada del segundo término de esa expresión respecto de x. Cuando estoy derivando respecto de x, las otras dos variables que participan en el problema son constantes. O sea, mantenemos el concepto que hemos estado utilizando en los anteriores problemas. Menos, tenemos el tercer término, aquí está el tercer término. Vamos a copiarlo para hacerlo en detalle, aquí. Entonces, esta variable que voy a colocar de rojo es constante. Voy a derivar la protagonista. La protagonista es x al cubo, así que la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado multiplicado por y a la quinta. Y luego el tercer término, que es este, ¿no es cierto? La variable z es constante porque la protagonista es x. Entonces, la derivada de 5x es 5, pero multiplicado por z. ¿Qué he calculado ahí? He calculado la derivada parcial de esta expresión respecto de x. Pero ahora necesito calcular la derivada parcial de esa expresión respecto de z. Entonces, cambia el protagonismo a la variable z. La variable x y la variable y van a ser constantes y la que voy a derivar es z. Vámonos al primer término. Derivada de z, 1. Vámonos al segundo término. Aquí está el segundo término. Todo eso lo voy a copiar acá para hacerlo en detalle. Entonces aquí, esta variable y esa variable son constantes. No son las protagonistas. La protagonista es z, así que la derivada de menos 3z al cuadrado sería 6z. Y x cuadrado se mantienen constantes. Me voy al tercer término y en el tercer término no hay z. Como en el tercer término no hay z, derivada de esto, 0. ¿Por qué 0? Porque no tengo la variable de interés que es z en ese término. Pero sí la tengo en el cuarto término, que es 5xz. En este caso, la x es constante y la protagonista es z, así que la derivada de 5z es 5, multiplicado por x, 5x. Listo. Ya puedo decir entonces que puedo calcular la primer derivada. La derivada parcial de z respecto de x de esta función implícita, porque no está despejada z, es igual a menos el resultado que saqué de derivar la expresión respecto de x, que es todo esto, sobre el resultado que saqué de derivar la expresión respecto de z, que es todo esto. Entonces, tengo ya mi primer resultado. Ahí tengo la derivada parcial de z respecto de x. Obviamente que como es implícita, nuestros resultados van a tener z, porque z no se puede despejar. Entonces, por eso se llama implícita, ¿no es cierto? Si ya está calculada la primera derivada de z con respecto de x. Entonces, faltaría calcular la derivada de z con respecto de y, lo cual podemos ir dejando como trabajo para ustedes para que vayan practicando esa parte. En algunas preguntas de esta clase voy a calcular ambas derivadas, si nos da tiempo obviamente, o dejaré
algunas para que ustedes puedan practicar y hacer los ejercicios con la explicación que vamos a dar. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. De esta segunda pregunta, vamos a calcular la derivada de z respecto de y. Entonces, para calcular la derivada de z respecto de y, voy a agarrar la expresión y entonces digo lo siguiente. ¿Qué necesito yo para calcular la derivada de esta expresión o la derivada de z respecto de y de esta expresión? Primero necesito calcular la derivada de esta expresión respecto de y. Aquí está la fórmula. Entonces necesito calcular la derivada de esta expresión que tiene tres variables, x, y, z, respecto de y. ¿Qué debo entender yo como esto? Debo entender a esta simbología que a partir de este momento la protagonista es y las demás son constantes. Entonces, la derivada del primer término es 0. ¿Por qué? Porque no tiene la variable protagonista. La derivada del segundo término no es 0, porque está ahí la protagonista. Entonces, identifico cuáles son las constantes. X al cuadrado es constante, o sea, no va a cambiar, no va a modificar. Y esta también es constante. Así que derivada de 5y al cubo, 15y al cuadrado. Perfecto. Vámonos al tercer término. El tercer término tiene a la protagonista. Entonces, ¿cómo derivamos? Voy a copiar el tercer término acá. Al comienzo estoy haciendo paso por paso para que quede lo más claro posible. ¿Cómo derivamos una expresión con el valor de e? Sabemos de que para derivar esta expresión, el exponente lo bajamos y lo derivamos. Pero estoy derivando respecto de quién? Estoy derivando respecto de y. Entonces, derivada de 2x, 0. Derivada de 3y, 3. Entonces me va a quedar 3 por lo mismo. Es decir, he derivado este término respecto de la protagonista. ¿Por qué la derivada de 2x es 0? Porque no está la protagonista. La derivada de 3y es 3. ¿Y por qué el exponente lo derivaste? Por la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para derivar una excentricidad? El exponente se baja, se lo deriva de acuerdo a lo que tú quieres y se multiplica por lo mismo. El siguiente término tiene también variable y, así que lo tomamos en cuenta. En este caso, la x es constante y la z es constante. Entonces, derivada de menos 6y, 6. Pero queda xz. ¿Listo? Ya tengo la derivada de la expresión respecto de y. Pero ahora necesito la derivada de la expresión respecto de z, tal como la fórmula me ordena. Estoy calculando la derivada de z respecto de y de esta expresión. Entonces voy a aprovechar de copiar esto de acá, para no perder tiempo. Y entonces venimos acá y vamos a calcular esta derivada parcial. Bien, vámonos al primer término. La protagonista es z. Lo que hay que tener claro acá es lo siguiente. ¿Cuál es la variable protagonista y cuáles son las variables constantes? Entonces aquí la protagonista es z, x y y son constantes. Por lo tanto, derivada de 4z al cuadrado, 8z. El segundo término tiene z, así que vamos a tener que derivarlo. En este caso, estas dos variables, x cuadrado y y cubo, son constantes. Así que derivada de 5z a la cuarta, 4 por 5, 20 z al cubo. Y lo que está con rojo se mantiene constante. Por eso se dice que z es la protagonista y las demás son constantes. Constante quiere decir se copian tal como están.
El tercer término no tiene z. Como no tiene z, 0. El cuarto término tiene z. Entonces derivamos en función de z. Así que estos dos o estas dos variables son las protagonistas. Derivada de 6z, 6. Entonces me va a quedar 6xy. Listo. Ahora simplemente debo aplicar la fórmula. Hay varias formas de calcular una derivada implícita. Esta es una de las más fáciles. Entonces acá lo que hacemos es copiamos esta fórmula y reemplazamos los datos. Entonces aquí me va a quedar menos, ya viene con la fórmula ese menos, la derivada de la expresión respecto de y. Y eso fue esto. Simplemente ahora debo copiar estos resultados en la fórmula y de aquí obviamente si puedo factorizar, si puedo tachar una variable, lo hago, ¿no es cierto? Aquí simplemente estoy reemplazando los datos y lo estoy dejando ahí. Pero, por ejemplo, si yo me doy cuenta que al reemplazar estos datos puedo factorizar la variable x arriba y la variable x abajo, lo hago para simplificar. Si hay un factor común en la parte de arriba y un factor común en la parte de abajo, entonces lo hago para poder simplificar. Entonces, aquí tengo la derivada parcial de esta expresión calculada desde el punto de vista, desde la derivada parcial de z con respecto de y. ¿No? Entonces, repito, si yo veo de que tengo, por ejemplo, un factor común que es x, y x lo puedo factorizar para simplificar y puedo achicar lo que más pueda. Eso en el caso que me pidieran la derivada reducida a su mínima expresión. Hasta ahí tenemos la derivada parcial de z respecto de y de esta expresión. De esta de acá, vamos a hacerlo intercalado. Vamos a calcular la derivada parcial de z respecto de x. Entonces, para calcular la derivada parcial de z respecto de x, voy a tener que calcular primero esto. Voy a copiar aquí, por favor, para que tengamos tiempo. Entonces, de esa expresión, vamos a calcular la derivada respecto de x. Por lo tanto, x es la protagonista, y y z son constantes siempre y cuando se estén multiplicando. Voy a copiar esta expresión acá nuevamente. Es obvio de que vamos a aplicar las diferentes fórmulas de derivación de acuerdo a lo que se nos presenta en el ejercicio. O sea, aquí, por ejemplo, voy a aplicar la fórmula del logaritmo natural y la fórmula de un radical cuadrado o raíz cuadrada. A ver, para derivar el primer término, tomando en cuenta de que x es protagonista, sabemos de que la derivada de un logaritmo natural es un cociente, donde en el cociente vamos a colocar la derivada del argumento respecto a la protagonista. La protagonista es x. Entonces, derivada de x al cuadrado, 2x. Derivada de y al cuadrado, 0. Derivada de z, 0. ¿Cuál es la diferencia de acá a lo de acá? ¿Por qué aquí la x y la y se mantiene y por qué aquí no? Porque aquí están multiplicándose y aquí se están sumando. Entonces, cuando se están sumando, entonces aquí no hay una variable x, 0. No hay una variable x, 0. Aquí está la x, 2x. Sobre lo mismo. Ahí he derivado el primer término tomando en cuenta la x como protagonista. Pero tengo un segundo término. Y este segundo término es también un cociente donde en el numerador tengo que derivar el argumento respecto a la protagonista. Derivada de x al cuadrado z es 2xz. Derivada de esto, 0, porque no está la protagonista. ¿Sobre cuánto? Sobre 2 por lo mismo.
Ya hemos visto en clases anteriores cómo se deriva un radical. Derivada de 6z, 0, porque no hay la variable x que es la protagonista. Entonces de acá puedo hacer un paso más, que es simplificar el 2, que es el que ustedes ven allá en el segundo término, es decir, este 2 con este 2 lo puedo simplificar y entonces ahí tengo la derivada de la expresión respecto de x. Pero me faltaría la derivada de la expresión respecto de z. Entonces vamos a calcular la derivada de la expresión respecto de z. Entonces estas fórmulas, obviamente que me calculan la derivada mucho más rápido que el método habitual. O sea, no es la única forma de poder calcular una derivada implícita el hecho de que cuando encontremos z vayamos colocando z derivada y de ahí, o sea, hay un método que igual se aprende en cálculo 1, que a medida que yo voy derivando y me topo con z, coloco z' y al final acomodo todas las z', la despejo, la factorizo, hago operaciones y llegamos al mismo resultado, ¿no? Entonces, este método es más práctico porque me pide ya calcular directamente las derivadas parciales que necesito. Provoco una división en las derivadas que me pidan la fórmula y ya tengo la derivada implícita. Entonces vamos a calcular la derivada de la expresión respecto de z. Entonces, vamos al primer término. Se va a provocar un cociente donde derivada de x cuadrado 0, derivada de y cuadrado 0, derivada de z 1 sobre lo mismo. Aquí está. Ok, sobre lo mismo. Más la derivada de un radical es un cociente donde en el numerador derivo el argumento respecto de z. Entonces, la derivada de x al cuadrado z es x al cuadrado menos la derivada de y z al cuadrado es 2yz menos 2yz todo sobre 2 por lo mismo. Entonces llegará un momento en que ya no podemos ser tan detallistas, ya tenemos que hacerlo más rápido esto, ¿no? Derivada de 6z, 6. Listo. Entonces, colocamos la fórmula. Vamos a copiarla de acá, por favor. Hasta ahí. La derivada parcial de z con respecto de x para esta expresión va a ser el cociente de la derivada de la expresión respecto de x, que es esto. Esto va a ir en el numerador, aquí, sobre la derivada de la expresión respecto de z. O sea, esto va a ir en el denominador. Entonces, obviamente que aquí puedo hacer más operaciones. Obviamente que en esa expresión puedo hacer más operaciones, ¿no? Puedo sacar, por ejemplo, el mínimo como un múltiplo. Al final puedo tachar los mínimos como múltiplos porque son iguales. El mínimo como múltiplo de arriba es el mismo mínimo como múltiplo de abajo. Pero para eso tuviese que hacer lo siguiente. O sea, hasta ahí está la derivada parcial implícita. Pero acá, por ejemplo, multiplicando en forma cruzada, esta expresión iría a multiplicar a 2x más xz que tuviese que multiplicarse por esta expresión para que podamos decir de que el mínimo común múltiplo del numerador es el producto de esta expresión por esta expresión, que podemos colocarlo entre paréntesis.
Ok. Entonces, esto ya no hay. Ahí está que el mínimo. Lo mismo puedo hacer en la parte de abajo. Esto multiplicado por 1 es lo mismo, más esta expresión, x al cuadrado menos 2yz, aquí, multiplicada por esta expresión, estoy sacando el mínimo, y eso lo puedo colocar aquí, más 6, porque recordemos que acá hay un 6 que está suelto, y ese 6 obviamente va a estar multiplicado por los dos, o sea, por este y por la raíz. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiarlo acá abajo y vamos a copiarlo al lado del 6. Quedaría así. Claro, los mínimos, al hacer extremos con extremos y medios con medios, los mínimos se simplificarían. Y entonces aquí me quedaría esto. Menos, entonces aquí tenemos un cociente donde en el numerador nos va a quedar toda esta parte de acá. Y en el denominador nos va a quedar toda la parte de abajo, que seguramente podremos hacer algo para seguir simplificando, pero por ejemplo, hasta ahí, solo para que tengan una idea, hasta ahí ya tengo la derivada parcial implícita de la función respecto de x. De ahí que podamos factorizar algún término, como por ejemplo aquí x, y si abajo se puede factorizar x y se puede tachar, es otro tema. Pero hasta aquí ya tenemos la derivada parcial de la función respecto de x. Quedaría calcular la derivada parcial de la función respecto de y. Con respecto a este problema, vamos a calcular la derivada parcial de la función respecto de y. Entonces, para calcular la derivada parcial de la función respecto de y, vamos a, por favor, tomar un poquito esta parte de acá para ganar tiempo, esta simbología. Si quiero calcular la derivada parcial de z respecto de y, entonces necesito la derivada de la expresión respecto de y. Entonces aquí, por ejemplo, ya tendré que aplicar varias fórmulas, ¿no? Entonces vamos a colocarlo acá abajo. Necesariamente esto tiene que estar igualado a 0, porque es una ecuación. Esto aquí igualado a 0. Entonces, debo derivar cada uno de estos términos en función a y, que es la protagonista, y las demás son constantes. El primer término tiene y. Entonces, para derivar este primer término respecto de y, es un cociente. ¿Y el cociente qué dice? Derivada del numerador. La derivada del numerador respecto de y directamente es 2y. Derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador. O que es lo mismo, derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Pero la derivada del denominador es 0, porque es con respecto de y. Y 0 multiplicado por algo es 0. Entonces me quedaría ahí. Sobre z al cuadrado. Entonces ya no puedo ser, digamos, a estas alturas tan detallista como estudiante en hacerlo paso por paso, porque el tiempo me va a apretar en ese aspecto. Y ahí obviamente puedo tachar z con z, ¿no? Que vamos a hacerlo en el siguiente paso, y me va a quedar 2y sobre z. Ahora, menos, este término tiene y. Entonces,
directamente, la derivada de esto sería 3x cuadrado. Vamos a copiar x cuadrado. ¿Por qué? Porque x cuadrado es constante. Derivada de 3y es 3. 3 por x cuadrado, 3x cuadrado. Más z al cubo es constante. Derivada de 5y, 5. 5 por z al cubo. 5 por z al cubo. Ahora, la derivada de un coseno. Bueno, la derivada de un coseno es menos la derivada del argumento por el seno del argumento. Entonces, cuando yo derivo un coseno, acá hay un menos, pero hay otro menos por la fórmula. La derivada del coseno es menos la derivada del argumento por el seno del argumento. Y como estoy derivando y, el argumento no tiene y. Como no tiene y, entonces la derivada de esto es 0. Y algo multiplicado por 0 es 0. Entonces todo eso es 0. Porque de entrada no tiene la variable y. Entonces de acá podemos decir que la derivada de la expresión respecto de y sería que esto de acá lo vamos a simplificar con esto de acá. Y entonces me queda 2y sobre z menos 3x al cuadrado más 5z al cubo, la derivada de la expresión respecto de y. Pero ahora tengo que hacer la derivada de la expresión respecto de z. Entonces tengo que volver a derivar todo de nuevo, pero respecto de z. Permítame, por favor, copiar aquí esta simbología. Entonces, vamos a encontrar la derivada de la expresión respecto de z. Comencemos entonces. Vamos acá al primer término. Tratemos de derivar el primer término de manera rápida. Si estoy derivando con respecto de z, derivada del numerador 0. 0 por z, 0. Menos el numerador por la derivada de z. Derivada de z, 1. O sea, aquí va a quedar menos x cuadrado menos y cuadrado. Menos x cuadrado menos y cuadrado sobre z al cuadrado. Porque la fórmula de cociente dice de que el denominador se eleva al cuadrado. Listo. Ahí está la derivada. Ese signo menos lo puedo factorizar aquí en la parte del medio, si yo quisiera, o puedo dejarlo ahí también. Con respecto al segundo término, no hay z, entonces es 0. Con respecto al tercero, más la variable y es constante. 3 por 5, 15y z cuadrado. 15y z cuadrado. Bien, ahora sí. Este ya tiene la variable z. Entonces, el primer menos es por el menos acá. El siguiente menos es porque la derivada del coseno es menos la derivada del argumento respecto de z. Derivada de z al cubo, 3z al cuadrado por el seno del mismo argumento. Entonces, este argumento lo copio aquí. Ustedes tienen las fórmulas derivadas desde cálculo 1, ¿no? La famosa tabla de derivada. Ok. Listo. Ahora, ese menos con ese menos se va a hacer más. Podríamos haberlo hecho directo eso. Entonces aquí me va a quedar en realidad lo siguiente. Vamos a quitar este paréntesis, vamos a colocar aquí más, menos por menos, más. Entonces queda así y esto queda así. Menos por menos más, mucho cuidado con los signos, menos por menos más, 3z al cuadrado, seno de x cuadrado más z al cubo. Este signo menos puedo colocarlo aquí para que me quede x al cuadrado más y al cuadrado si yo quisiera. Entonces ya tengo la derivada
parcial de la expresión respecto de z, entonces ya puedo calcular la derivada parcial respecto de y. Entonces aquí vamos a copiar esto. La derivada implícita, ¿no? La derivada parcial de z respecto de y en esta expresión va a ser igual a abrir un cociente donde en el numerador vamos a colocar este resultado, este de acá, y en el denominador vamos a colocar este resultado, de acá. Todo esto lo ponemos aquí en el denominador. Ahora, si yo, por ejemplo, factorizo el signo menos, porque no siempre el signo menos va a quedar en la fórmula. Por ejemplo, si yo vengo acá y este signo menos lo factorizo acá, para que este menos le afecte a este menos, tuviese que factorizar todos los signos, ¿no es cierto? Es decir, saco este menos, aquí también puedo factorizar, aquí puedo factorizar, para tratar de que este menos lo tache este menos, si quisiera. Si no, lo dejo ahí y entonces ya tengo la derivada parcial de z respecto de y. ¿De quién? De esa función implícita. De esa función implícita. Los resultados obviamente son un poco tediosos porque como no podemos despejar z, eso no implica que no vamos a poder derivar la función. Implícitamente, pero vamos a poder derivarla. Y entonces podemos dejarlo ahí. Ahora, recalco nuevamente, si hay algún factor común, alguna operación que yo pueda hacer para tratar de que esto quede más simplificado, pues lo hago siempre y cuando que me lo soliciten o que me digan encontrar la derivada implícita de esta función en su mínima expresión. Entonces ahí seguramente la pregunta que nos van a dar es una expresión que al final, cuando yo reemplace la fórmula, voy a poder factorizar o hacer algo que va a permitir que esa expresión quede más chica todavía y entonces obviamente no sea dificultoso reducirla a la mínima expresión. Y de esa manera encontrar la solución del problema. De este problema vamos a calcular la derivada parcial de z respecto de x. Entonces las derivadas parciales que van a quedar serán como actividades para ustedes, mis estimados jóvenes, para la práctica. Nos quedaría la regla de la cadena, luego las aplicaciones de las derivadas parciales a la ingeniería, ¿no? Todo lo que es incremento y decrecimiento, etcétera, ¿no? Y el análisis completo de una función a través de las derivadas, punto máximo, punto mínimo y el punto de silla, más la gradiente, ¿es cierto? Y las derivadas direccionales, que es lo que se pinta como a futuro en el avance de las derivadas, que es lo necesario avanzar obligatoriamente en esta materia. Entonces aquí vamos a calcular la derivada parcial de z respecto de x, entonces por aquí vamos a aprovechar, para no ir tan lejos allá. Aquí siempre vamos a cambiarle x. Entonces, quiero la derivada de esta expresión respecto de x, ¿no? Esto es un indicativo de que vamos a derivar esta expresión tomando como protagonista la x y las demás son constantes. Entonces, ¿cómo puedo derivar el primer término? Bueno, el primer término, aquí quien manda es el logaritmo natural. Si manda el logaritmo natural, eso es un cociente. En el numerador, ¿qué debo colocar? La derivada del argumento. Pero el argumento es una raíz. Y si es una raíz, eso es un cociente. Entonces los conceptos deben estar claros. Si es una raíz, ¿qué coloco en el numerador? La derivada del argumento. ¿Con protagonismo de quién? De x. Derivada de x, 1. Lo demás, 0. 1 sobre 2 por lo mismo. Porque es una raíz cuadrada. Pero no nos olvidemos de que esa es la derivada del argumento del logaritmo. ¿Sobre qué? Sobre lo mismo. Entonces, ahí está.
Bien, más. Ahora, ¿quién manda es la raíz? Entonces, la raíz, su derivada, es un cociente donde en el numerador derivo el argumento. Para derivar un logaritmo natural, otro cociente, donde en el numerador se deriva el argumento del logaritmo, con la protagonista de quién, x. Derivada de x al cuadrado, 2x. Derivada de 2y, 0. ¿Sobre quién? Sobre lo mismo. Sobre lo mismo. Pero esto es la derivada del argumento de la raíz sobre 2 por lo mismo. Porque la fórmula esencial es la fórmula de la raíz. ¿Qué dice la fórmula de la raíz? Que en el numerador debo colocar la derivada de esto. Ah, bueno, ¿cómo se deriva un logaritmo? Aquí está. ¿Sobre qué? Sobre 2 por lo mismo. Entonces no debo perder la esencia de la fórmula principal. La fórmula principal es la raíz y aquí la fórmula principal es el logaritmo natural. Más, bueno, la derivada del seno, ¿no es cierto? El seno de una función, su derivada es la derivada del argumento por el coseno de ese argumento. Entonces, derivada del argumento respecto de x. Derivada de z cuadrado, 0. Y es constante. Derivada de menos 4x menos 4 por y sería menos 4y por el coseno de lo mismo. Entonces ahí tengo la derivada de la expresión por en cuanto respecto de x. Si bien es cierto, debajo de este hay un 1 para hacer extremos con extremos y medios con medios y poder aquí, por ejemplo, simplificar un poquito más, podemos hacerlo. Recordemos de que esta expresión con esta no se va a poder tachar, ¿no? Porque aquí tengo numerador, denominador, numerador, denominador, extremos con extremos y medios con medios. Entonces esto lo puedo escribir de esta manera. Esto lo puedo escribir de esta manera. A ver si entra acá. Bueno, aquí. Esto se puede escribir de esta manera. De entrada, aquí me va a quedar, esto lo voy a copiar. Entonces, al hacer extremos con extremos y medios con medios, esto multiplicado por esto va a ser, a ver, raíz de x más y menos z al cuadrado por la raíz de x más y menos z al cuadrado es la raíz de x más y menos z al cuadrado todo elevado al cuadrado. Entonces esto quedaría así, haciendo extremos con extremos y medios con medios. Esto quedaría de esta manera. Lo cual el cuadrado con la raíz se puede tachar. Aquí, debajo de este, hay un 1, haciendo extremos con extremos y medios con medios. Entonces aquí voy a aprovechar de copiar esto. Vamos a borrar esto ahí. A ver, haciendo extremos con extremos, vamos acá. Haciendo extremos con extremos y medios con medios, 2x multiplicado por 1 es 2x. Y este 2 por la raíz por esto es el producto de estos dos. Así que este 2 con este 2 se va a poder tachar. Y me va a quedar entonces así. X sobre x al cuadrado menos 2y multiplicado por la raíz. Por esta raíz. Acá. Entonces, ahí. Listo. Si sigo haciendo operaciones, que bueno, como les digo, paso por paso, es obviamente tedioso, entonces lo hago para que se den cuenta de que tengo que tratar de hacer varios pasos al mismo tiempo. Entonces aquí, esa raíz con ese cuadrado se van a tachar y entonces, en resumidas cuentas, esto me va a quedar así. Bien, de esa manera. Ahí tengo la derivada de la expresión respecto de x. Pero me falta la derivada de la expresión respecto de z. Entonces vamos a calcular la derivada de la expresión respecto de z. A ver qué nos depara esto de acá.
Vámonos al primer término. El primer término tiene z. Es un logaritmo natural. Si es un logaritmo natural, entonces tendré que, a ver, para que sea más fácil esto, no tengo subiendo y bajando, permítame por favor copiar otra vez acá el ejercicio, para que nos guiemos mejor. Entonces aquí vamos a calcular esta expresión, la derivada parcial de z, z protagonista. Derivada de un logaritmo es un cociente, donde en ese cociente, arriba en el numerador, tengo que derivar el argumento. Ah, pero el argumento es una raíz, entonces esa raíz es un cociente, donde en el numerador tengo que derivar el argumento. Protagonista z, derivada de menos z al cuadrado menos 2z sobre 2 por lo mismo. Entonces tiene que haber un manejo de las fórmulas. Obviamente que aquí puedo ganar tiempo de decir este camarada con este camarada se van. ¿Dividido entre quién? Dividido entre lo mismo. Y ya con la práctica puedo calcular eso más rápido. Al hacer extremos con extremos y medios con medios, ya sabemos de que las raíces se van a simplificar y me va a quedar menos z sobre x más y menos z al cuadrado. Más la derivada de una raíz. Pero el problema acá es lo siguiente, que en verdad no es problema. Este término no tiene z, entonces me libro de derivar esto. No hay la protagonista. Entonces, derivada de todo esto, 0. Pasamos al siguiente. La derivada de un seno es la derivada del argumento respecto de quién, respecto de z, derivada de z al cuadrado, 2z, esto es 0, por el coseno de lo mismo. Listo. Ahí está, por en cuanto la derivada parcial de la expresión respecto de z. Pero haciéndole aquí algunas acomodaciones, yo creo que ustedes estarán de acuerdo de que esto de acá, esto podemos escribirlo de esta manera. No, lo voy a hacer un poquito paso por paso para que quede claro de dónde sacamos esto. Al hacer extremos con extremos y medios con medios, esto me queda de esta manera. Así, ¿no es cierto? Me queda de esa manera. Y entonces ahí nosotros tenemos, debajo de este hay un 1. Menos z por 1 menos z, raíz de x más y menos z al cuadrado por raíz de x más y menos z al cuadrado, raíz de x más y menos z al cuadrado elevado al cuadrado. Pero ese cuadrado va a tachar la raíz, entonces para no ser tantos pasos, va a depender mucho, digamos, de cuán rápido seamos en darnos cuenta de que podemos hacer 2, 3 operaciones al mismo tiempo. Entonces esto quedaría reducido a esto de acá. Bien, entonces hemos calculado la derivada de la expresión respecto de x, la derivada de la expresión respecto de z, entonces estamos calculando la derivada parcial de z respecto de x. Entonces, por favor, esto voy a copiarlo hasta aquí. Y vamos a colocar esto acá. Hemos calculado la derivada parcial de z respecto de x, la cual es un cociente donde en el numerador vamos a colocar lo que hemos calculado. Esto de acá. Esta es la derivada de la expresión respecto de x. Y vamos a dividirlo con esto de acá, que es la derivada de la expresión respecto de z. Ahí está. De ahí para adelante, si hay algunos factores que factorizar, algunas operaciones que hacer y nos piden eso, pues lo hacemos. En este caso, ahí está la calculada la derivada parcial de z respecto de x de la expresión que nos han solicitado y de esa manera se procede a calcular las derivadas implícitas en un cálculo multivariable, aplicando la misma fórmula que el cálculo diferencial. El cálculo diferencial es el cálculo 1, que el cálculo multivariable es el cálculo 2, ¿no?
Entonces, la misma fórmula que aplicábamos allá, estamos aplicando acá, pero bajo ese concepto de que si estoy derivando con respecto de X, las demás son protagonistas. ¿En qué sentido? Protagonistas en que van a ser constantes. Si estoy derivando respecto de Z, entonces las demás van a ser protagonistas. ¿Pero de qué sentido? Que van a ser constantes. Entonces, de esa manera tengo que tener ese razonamiento para poder encontrar las derivadas implícitas de una expresión de Z con respecto de X o Z con respecto de Y. Y si hubiese acá una cuarta variable, nos pueden preguntar Z con respecto de W. Si hubiera una quinta variable, entonces, dependiendo de la cantidad de variables que tenga, que es ilimitada, por eso es un cálculo multivariable, no solamente vamos a calcular la derivada de Z respecto de X, la derivada de Z respecto de Y. Si aquí, por ejemplo, ponemos una expresión que tenga X, que tenga Y, que tenga Z y tenga T, entonces podemos calcular la derivada parcial de Z respecto de X, la derivada parcial de Z respecto de Y, la derivada parcial de Z respecto de T. Entonces, mucho va a depender de cuántas variables tenga la expresión para que nosotros calculemos las derivadas parciales, que frecuentemente son derivadas parciales con respecto de X y con respecto de Y, que son las variables que más se utilizan, digamos, en el cálculo. Pero eso no implica de que nos limitemos a X y a Y, ¿no? Si aquí aparece una W, podemos calcular la derivada de Z respecto de W. El procedimiento es el mismo, la técnica es la misma, el concepto es el mismo, lo cual podemos concluir de que no porque tengamos 5 o 6 variables va a ser más difícil, sino que vamos a tener que mantener el mismo concepto y derivar la expresión que nos pidan. Generalmente nos piden encontrar una de esas derivadas, porque el proceso es tedioso, es un poco largo, si lo hacemos paso por paso y con la práctica ya los estudiantes pueden desarrollar con sus conocimientos básicos de colegio, de álgebra, factorización, productos notables, identidades trigonométricas, propiedades radicales, logarítmicas, etcétera, una reducción cuando se pueda a una expresión obviamente más pequeña. De esta manera entonces nosotros encontramos las derivadas parciales de las expresiones respecto de X y respecto de Y. Entonces, esperando de que esto haya sido entendido para ustedes, eh, estaríamos aquí terminando nuestra clase, ¿no es cierto? Para luego, en una siguiente oportunidad, seguir avanzando.